La puerta se cerró. No con violencia. Sin gritos. Sin testigos. Solo el sonido del pestillo, ese clic seco, definitivo, que selló a dos mujeres en el mismo espacio por primera vez en años. Una de ellas tenía marcas en el rostro. Cicatrices que nunca terminaron de sanar, porque la mano que las hizo nunca fue castigada. La otra tenía los ojos perfectamente secos. Había aprendido hace mucho tiempo que llorar era un lujo que se pagaba con el cuello. Nadie sabe exactamente qué se dijeron esa noche. Los cronistas de la época lo evitaron. Los registros del palacio tienen un hueco donde debería estar esa conversación. Y eso, en sí mismo, lo dice todo. Porque cuando el Imperio Otomano decidía silenciar algo, no lo borraba. Lo enterraba. Lo rodeaba de un silencio tan denso que la ausencia misma se convertía en la prueba más poderosa. Esta noche vamos a abrir ese hueco. Y lo que vas a encontrar adentro no es solo la historia de dos mujeres que se odiaban. Es la historia de un sistema diseñado para que mujeres extraordinarias se destruyeran entre sí, antes de poder amenazar a los hombres que las rodeaban. Al final de este video vas a entender algo que la historia oficial de Solimán el Magnífico nunca quiso que supieras, que la guerra más larga y más brutal de su reinado no se libró en Hungría, ni en Persia, ni en Rodas. Se libró en silencio. En habitaciones cerradas. Entre dos mujeres que nunca eligieron ser enemigas, y que el sistema convirtió en armas, la una contra la otra. Y la noche que estuvieron solas, una de ellas ya sabía cómo terminaría todo. La otra todavía creía que podía ganar. El harem imperial no era simplemente un lugar. Era una maquinaria. Un sistema de poder diseñado con una precisión casi quirúrgica para que las mujeres se vigilaran, se traicionaran, se destruyeran entre sí, antes de poder convertirse en una amenaza real para el trono. Cada mujer que entraba lo aprendía. No en un manual, no en una clase. Lo aprendía viendo cómo desaparecían las que no lo entendían a tiempo. Y aun sabiéndolo, aun con ese conocimiento doloroso y claro, la trampa funcionaba cada vez. Porque el sistema no necesitaba que nadie lo ejecutara conscientemente. Solo necesitaba que las apuestas fueran lo suficientemente altas como para que la solidaridad resultara imposible. Y las apuestas más altas de todas eran los hijos. Maidebran Sultana llevaba años siendo la favorita indiscutida. No era un título que se otorgara en ceremonias. No había corona, no había proclamación. Era algo que se medía en silencios, en quien abría primero la boca cuando el sultán entraba a una sala, en quien se sentaba más cerca, en quien recibía las telas más finas antes de que nadie las pidiera. Ella había dado a Solimán un hijo. Sesade Mustafa. Y eso, en el código del harem, era casi una eternidad de seguridad. Casi. Porque cuando llegó la otra mujer, el equilibrio no tembló de golpe. Tembló despacio. Con pasos tan pequeños, tan calculados, que cuando Maidebran quiso reaccionar, el terreno ya se había movido demasiado. La nueva llegada no tenía linaje. No tenía conexiones. No traía consigo el peso acumulado de años de favores ni el respaldo de ninguna familia poderosa. Era, en todos los sentidos formales del palacio, nadie. Y sin embargo, desde los primeros meses, algo era diferente. No en cómo se vestía, no en cómo se movía, sino en cómo escuchaba. En cómo hablaba cuando por fin hablaba. En esa capacidad suya de hacer que una conversación girara exactamente hacia donde ella quería, sin que nadie notara que había tomado el control. El primer año, sus rivales se rieron. El segundo, empezaron a preocuparse. El tercero, algunas simplemente, desaparecieron. Enviadas lejos, silenciadas suavemente, olvidadas con la eficiencia tranquila de un palacio que sabía muy bien cómo borrar nombres. Maidebran no era estúpida. Lo que estaba viendo lo entendía perfectamente.
Y actuó. Existe un relato registrado por Ibrahim Pasha, el gran visir de Solimán, el hombre más cercano al sultán en aquellos años, cuya propia historia terminaría de una manera que nadie entonces hubiera podido predecir. En ese relato se describe un incidente que los historiadores han suavizado durante siglos, traduciendo el lenguaje crudo del poder en términos más presentables. Mahidevran atacó a Hurrem físicamente. No es metáfora. No es política palatina expresada en eufemismos elegantes. Fue un ataque directo. Golpes, arañazos, palabras que cortaban como metal. El olor a aceite de rosas y a incienso, ese perfume que impregnaba cada rincón del harem, mezclado esa tarde con algo más áspero, más desesperado. Se lo dijeron a Solimán. Hurrem apareció ante él con marcas visibles en el rostro. Y cuando el sultán preguntó qué había ocurrido, Mahidevran respondió algo que los cronistas registraron pero que nadie ha explicado del todo bien. Dijo que había hecho lo que una sultana debía hacer. No pidió perdón. No negó nada. Lo presentó como un acto de estatus, como si golpear a una esclava fuera simplemente el ejercicio natural de una jerarquía que le pertenecía. Fue un error catastrófico. Porque Hurrem, de rodillas frente a Solimán, no lloró. No suplicó. No levantó la voz. Simplemente habló, con esa voz suya, baja y precisa y sin adornos innecesarios, y dijo que si era merecedora de ese trato, quería que se lo explicaran. Que si su lugar en el palacio era tan inferior, quería entenderlo claramente. No era una pregunta. Era una trampa. Y Solimán cayó en ella con la elegancia involuntaria de alguien que no sabe que está cayendo. Mahidevran creyó que había ganado ese día. Que había demostrado quién mandaba, quién tenía la historia, quién tenía el hijo. Pero lo que realmente había hecho era entregarle a Hurrem el argumento que necesitaba para hacer algo que nadie había hecho antes en ese palacio. Cambiar las reglas del juego. Y las nuevas reglas estaban a punto de hacer obsoleto todo lo que Mahidevran sabía hacer. Los embajadores venecianos fueron los primeros en reportarlo. Pietro Bragadin, 42 años, veterano de una docena de cortes europeas, escribió a su gobierno con la mesura entrenada de alguien que había aprendido a no sorprenderse. Pero en esta carta, guardada durante siglos en el archivo secreto de Venecia y descubierta mucho después, la mesura desaparece a mitad de página. Escribió que el sultán más poderoso del mundo había hecho algo que ningún sultán otomano había hecho antes. Algo que rompía con 300 años de protocolo sin discusión, sin precedente, sin explicación visible. Había liberado a Hurrem. Una esclava. Libre. Y luego, y aquí Bragadin casi pierde la compostura diplomática que le había costado toda una vida construir, se había casado con ella. En una ceremonia. Con testigos. Con documentos legales que dejaban registro permanente de algo que simplemente no debía existir. Mahidevran lo supo a través de una sirvienta que entró corriendo con el rostro blanco como calorías. No fue ningún mensajero oficial, no hubo proclamación, no hubo la cortesía fría de una carta formal. Fue el murmullo del palacio, esa red de voces que moviéndose de habitación en habitación tenía más velocidad que cualquier jinete imperial. Y en algún lugar de ese pasillo, en ese corredor de piedra que en invierno no retiene el calor y donde el sonido de los propios pasos se amplifica hasta volverse siniestro, Mahidevran entendió. El sonido del brocado siendo destrozado es inconfundible. Tela que vale lo que gana un artesano en 10 años, rasgada en silencio, en una habitación sin testigos, porque a veces el cuerpo necesita hacer físico lo que la mente no puede procesar de otra manera. Nadie la vio. Nadie lo registró. Pero ocurrió, o algo muy parecido ocurrió, porque hay cosas que no necesitan documentación para ser ciertas. Lo que Hurrem había entendido, lo que ninguna otra mujer en ese palacio había tenido la claridad o la frialdad de ver con tanta precisión, era esto: la única manera de ganar una guerra de posición dentro del harem era salirse del harem.
legalmente, permanentemente, con documentos que sobrevivieran a cualquier cambio de humor, a cualquier campaña militar, a cualquier nueva favorita que llegara después. Una esclava favorita podía ser enviada lejos. Podía ser regalada, vendida, silenciada con la burocracia eficiente del imperio. Sus hijos podían ser deslegitimados con relativa facilidad. Una esposa libre, documentada, reconocida por el propio sultán, esa era otra cosa completamente. Mahidevran tenía un hijo. El más querido. El príncipe heredero con más apoyo en el ejército, el hombre que todo el imperio asumía que sería el próximo sultán de la historia otomana. Pero Hürrem tenía algo diferente, tenía un estatus que el propio Solimán había creado para ella con sus propias manos. Y para destruirla, primero tendrías que destruir la decisión de Solimán. Nadie en el imperio hacía eso. Nadie. Nigar Khalfa tenía 41 años cuando todo esto ocurrió. Llevaba 22 años en el palacio. Había visto llegar y marcharse a 16 favoritas. Había aprendido a medir el poder real no por los títulos ni por las joyas, sino por cómo las mujeres se mueven cuando creen que no las miran. Esa noche, vio a Mahidevran caminar 3 veces el mismo pasillo sin detenerse. En su diario personal, del que sobreviven apenas 4 páginas descubiertas en 1947 en el fondo de un archivo que nadie había revisado en siglos, escribió una sola línea sobre esa noche. La sultana Mahidevran entendió hoy lo que ya era demasiado tarde para cambiar. Pero lo que ni Nigar Khalfa, ni los embajadores venecianos, ni los cronistas del palacio habían notado todavía era la capa que estaba debajo de todo esto. Porque Hürrem no solo había cambiado su propio estatus. Había comenzado a cambiar el de los hijos. Y eso convertía lo que parecía una guerra personal entre 2 mujeres en algo mucho más peligroso, una guerra de sucesión disfrazada de amor. Una sentencia de muerte escrita con tinta de cartas románticas, despachadas desde el palacio a los campos de batalla donde Solimán construía su leyenda sin saber exactamente qué se estaba construyendo en su ausencia. Hay una carta. Escrita de puño y letra de Hürrem. Guardada durante 4 siglos. Y cuando los historiadores la leyeron por primera vez, tuvieron que sentarse. Llegaremos a ella. Pero primero necesitas saber lo que ocurrió la única noche que las 2 estuvieron solas. No hay registro oficial de que esa reunión ocurriera. Y eso en sí mismo es la evidencia. El palacio otomano registraba todo. Los movimientos de agua potable. Los gastos en telas de temporada. Los nombres de los esclavos que limpiaban las cocinas a medianoche. Existía una burocracia tan densa, tan obsesiva, tan perfectamente calibrada, que los historiadores del siglo XX todavía están catalogando archivos que nadie había leído en 4 siglos. Pero de esta noche, nada. La ausencia en los registros no es un accidente de conservación. Es una decisión. Alguien, con suficiente poder para hacerlo, limpió la evidencia antes de que quedara fija en ningún pergamino. Lo que sí existe son 2 fuentes indirectas. La primera, un poema de Hürrem. Fechado aproximadamente en ese periodo. Un poema de 4 estrofas que los académicos durante mucho tiempo trataron como poesía mística sobre la soledad del poder. Hasta que Nuran Atasoy, historiadora turca, señaló en 1972 algo que nadie había dicho en voz alta, que la segunda estrofa describe, con precisión metafórica pero absolutamente inconfundible, una conversación en una habitación cerrada con una mujer que llevaba el invierno en los ojos. La segunda fuente, una carta de Rustem Pasha, el yerno de Hürrem, el hombre más ambicioso del palacio después de ella, escrita a un funcionario en Manisa donde Mahidevran residía por entonces junto a su hijo Mustafa. La carta menciona, de paso, como si no importara, como si fuera una nota al margen de algo más urgente, que el asunto fue resuelto directamente, sin intermediarios. ¿Qué asunto? La carta no lo explica.
Esa ausencia de explicación, en alguien tan cuidadoso como Rustem Pasha, es precisamente la respuesta. Imagina lo que cada una de ellas llevaba a esa habitación. Mahidevran, 20 años de historia en ese palacio. Un hijo que era el favorito del ejército. El peso de haber sido primera, de haber sostenido la posición cuando era la única, de haber construido su lugar piedra a piedra en una estructura que no le regaló nada. Y la certeza corrosiva, acumulada gota a gota durante 2 décadas, de que el juego había cambiado de reglas en algún momento que ella no supo identificar a tiempo. Hürrem, la claridad absoluta de alguien que había construido cada centímetro de su posición desde cero, sin familia, sin herencia, sin red de apoyo anterior al palacio. Con la conciencia perfecta, esa conciencia que solo tienen los que no tienen nada que perder al principio, de que lo que se construye sin fundación heredada puede derrumbarse igual de rápido si no se sostiene activamente, todos los días, sin descanso. Entre sus posesiones más registradas había un espejo de bronce pulido. Un regalo de Solimán en el 15º año de Hürrem en el palacio. Un objeto pequeño, sin la ostentación de las joyas formales, pero cargado con el peso específico de los regalos personales, esos que no son para mostrar sino para guardar. Décadas después, ese espejo aparecería en el inventario de bienes de las habitaciones de Mahidevran. No debería haber estado allí. 2 mujeres que sabían exactamente lo mismo sobre el poder. Que habían aprendido las mismas lecciones en la misma escuela brutal. Que habían pagado la misma colegiatura en monedas de sufrimiento que ningún registro oficial se molestó en contabilizar. Que se sentaron, en algún momento de esa noche, en ese frío específico de los pasillos del palacio en invierno, ese frío que la piedra no retiene, a hablar de algo que el imperio decidió que no existió. Y solo una sonrió después. En 1553, Şehzade Mustafa fue ejecutado por orden de su propio padre. Sin juicio. Sin evidencia pública. Sin el proceso que incluso las peores leyes de la época hubieran exigido para el príncipe heredero más querido del ejército otomano. La acusación, traición. La prueba que Solimán recibió, una carta. Que nunca fue mostrada públicamente. Que algunos historiadores creen que fue fabricada. Y cuya caligrafía, según un análisis realizado en el siglo XX sobre copias que sobrevivieron en archivos periféricos, tiene características que recuerdan, peligrosamente, a las cartas conocidas de Hürrem. Llegaremos a eso. Pero primero necesitas entender cómo se construye una sentencia de muerte durante 20 años sin que nadie la vea venir. Hay algo que los historiadores del siglo XIX decidieron no mencionar con claridad. No porque no lo supieran, sino porque lo que implica es incómodo de un modo que resiste el lenguaje académico y la distancia cómoda de los libros de texto. Hürrem escribía cartas a Solimán durante sus campañas militares. Esto es conocido, celebrado, parte de la narrativa romántica que rodea a esta pareja. Son cartas de amor genuino mezclado con política de alto nivel. Son cartas llenas de inteligencia y afecto y la arquitectura mental de alguien que entendía el poder en un nivel que pocos hombres de su época alcanzaban. Pero hay un subconjunto de esas cartas que los investigadores mencionan rápidamente y dejan atrás, como si el tema quemara. Son las cartas donde Hürrem habla de Mustafa. No de los hijos de ella. Del hijo de Mahidevran. Del príncipe heredero. Del favorito del ejército. En estas cartas, y esto es verificable, está en los archivos, Hürrem construye con paciencia de arquitecta, con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, una imagen de Mustafa como una amenaza. No abiertamente. Nunca abiertamente. Sino con la técnica de alguien que entiende que la mejor manera de plantar una idea en la mente de otro es plantarla tan pequeña, tan razonable, tan rodeada de otras cosas genuinas, que cuando crezca parezca que el otro la tuvo siempre. Primera carta, preocupación casi maternal, dicha de paso, por rumores en el ejército. Solo eso.
mencionada entre noticias domésticas y expresiones de amor. Tercera carta, una anécdota sobre la popularidad de Mustafa entre los genízaros. Contada con admiración que podía leerse como alarma, dependiendo de qué tenías en la cabeza cuando la recibías. Séptima carta, la pregunta directa, envuelta en amor conyugal, precedida de 3 párrafos de ternura genuina. ¿Qué haría Solimán si sus propios generales prefirieran a otro? No es una acusación. Es una pregunta. Pero en el lenguaje del poder otomano, esa pregunta plantada en la mente correcta, en el momento correcto, con la paciencia suficiente, era una sentencia de muerte esperando la fecha adecuada. Y Solimán, que había conquistado Budapest y Belgrado y había hecho temblar a la mitad de Europa, que era capaz de leer en días lo que otros tardaban años en entender, recibía esas cartas en las noches de campaña, solo, lejos del palacio, con el cansancio de los ejércitos y la soledad de los que mandan. Y leía. Y algo, muy despacio, fue cambiando en su manera de mirar a su hijo mayor. En 1553, Mustafa fue convocado a la tienda de campaña de su padre. Le dijeron que Solimán quería hablar con él. Mustafa entró sin escolta porque era su padre. Porque en 30 años nunca había tenido razón para temer esa tienda. Porque la confianza en un padre es una de esas cosas que el cuerpo guarda incluso cuando la mente ya debería haber aprendido mejor. Lo estrangularon los silencios del palacio. Los mismos silencios que habían enterrado 20 años de maniobras, de cartas cuidadosamente redactadas, de preguntas sembradas como semillas en tierra fértil. Maidebran recibió la noticia a través de una carta oficial. Fría, formal, breve. El protocolo de la tragedia institucional, diseñado para comunicar sin sentir, para informar sin responsabilizarse. Pidió el cuerpo. Se lo negaron. Pasó meses insistiendo. Años, según algunas fuentes. Cuando finalmente le permitieron enterrar a su hijo, lo hizo con sus propias manos, en una ceremonia sin estado, sin pompa, sin la arquitectura de la grandeza que Mustafa había merecido, en un lugar que ella eligió porque nadie le prestaba ya suficiente atención como para quitarle esa última cosa. Ese espejo de bronce, el que había comenzado en manos de Hurrem y que no debería haber estado en las habitaciones de Maidebran aquella noche, aparece de nuevo en un inventario de 1553. El año de la ejecución. Entre las posesiones enviadas a Maidebran como herencia de Estado. Un espejo que fue poder. Que fue transferencia. Que fue, quizás, el objeto más honesto de toda esa historia, el único que cambió de manos sin mentir sobre lo que significaba. Hurrem murió en 1558. 5 años después de la ejecución de Mustafa. Y el imperio siguió. Eso es lo primero que hay que decir, porque es la parte más perturbadora, el imperio siguió como si nada. Solimán vivió 12 años más después de ejecutar a su propio hijo. Gobernó. Conquistó. Fue llorado como el más grande sultán de la historia otomana. La maquinaria del poder tiene esa capacidad brutal de seguir funcionando independientemente de lo que tritura en sus engranajes. El sucesor que quedó, el que eventualmente tomó el poder, fue Selim II. El hijo de Hurrem. Y Selim II sería conocido en la historia con un apodo que ninguna madre querría para su hijo. Selim el borracho. Lo que Hurrem construyó durante 40 años, esa arquitectura de poder levantada sin familia, sin herencia, sin más herramienta que su propia inteligencia y su capacidad de leer a las personas mejor de lo que ellas se leían a sí mismas, sobrevivió exactamente el tiempo suficiente para comenzar a destruirse a sí misma. Ciangir tenía 22 años cuando ejecutaron a Mustafa. Se dice que amaba a Mustafa más que a ninguno de sus hermanos, incluyendo a los de su propia madre. Algo que en el código del harem era en sí mismo peligroso, porque el amor entre hermanastros debía siempre ser menor que la ambición personal. Esa era la regla no escrita que el sistema se encargaba de enseñar desde temprano. Ciangir no siguió la regla.
Según crónicas de la época, dejó de comer después de la ejecución. Murió meses después. Oficialmente, enfermedad. Los médicos del palacio escribieron sus diagnósticos con la cuidadosa vaguedad de personas que sabían exactamente qué decir y qué no. Maidebran vivió hasta 1580, quizás 1581. Los registros difieren incluso en esto, como si el imperio no hubiera querido establecer con precisión el momento en que terminó esa historia. Tenía alrededor de 80 años. Vivió más que Hurrem. Vivió más que Solimán. Vivió más que los hijos de Hurrem que se destruyeron entre sí con la eficiencia aprendida. Vivió en pobreza. En olvido. En un retiro que no era retiro sino exilio con otro nombre. Y se dice, no está verificado pero se dice, que mantuvo ese espejo de bronce hasta el final. Cuando los investigadores catalogaron sus bienes después de su muerte, el espejo no estaba. No entre sus posesiones. No en registros de venta. No en inventarios de donación. Simplemente desapareció. Como la conversación de aquella noche. Como si algunos objetos supieran perfectamente cuando su historia ha terminado. Hay algo que este sistema hacía con una eficiencia que resulta casi difícil de mirar de frente. No necesitaba que las mujeres se odiaran. Solo necesitaba que comprendieran que la única moneda de supervivencia disponible era el poder relativo sobre las demás. Solo necesitaba que las apuestas fueran lo suficientemente altas como para que la solidaridad resultara imposible. Y las apuestas más altas de todas eran los hijos. Hurrem no era simplemente una villana. Maidebran no era simplemente una víctima. Las dos eran mujeres extraordinariamente inteligentes atrapadas en una arquitectura diseñada para convertir la inteligencia en arma y la supervivencia en culpa. El sistema ganó 2 veces. Primero, cuando las convirtió en enemigas. Segundo, cuando la historia las recordó como tal, una como la villana calculadora, la otra como la madre sufrida. Borrando la complejidad de las dos. Reduciendo 40 años de vida y dolor y decisiones imposibles a un relato simple de buenas y malas que hace más fácil no pensar demasiado en lo que realmente ocurrió. La noche que estuvieron solas, 2 mujeres se miraron con el conocimiento compartido de todo lo que el imperio les había hecho. Y aun con ese conocimiento, aun sabiendo que el sistema era el enemigo real, el sistema había hecho su trabajo demasiado bien. Las reglas estaban demasiado internalizadas. Las apuestas eran demasiado altas. Los hijos estaban en la ecuación. Y cuando los hijos están en la ecuación, la solidaridad entre mujeres se convierte en el lujo más caro del mundo. Solo una sonrió después. Pero la pregunta que queda, la que no tiene respuesta cómoda, la que debería seguir contigo mucho después de que este video termine, es esta. ¿Cuántos sistemas siguen funcionando hoy exactamente igual? No porque sean más violentos, sino porque son suficientemente inteligentes como para que las personas atrapadas dentro los perciban como decisiones personales, como opciones, como consecuencias naturales de sus propias acciones, en lugar de lo que realmente son. No jaulas. Reglas del juego que aprendiste tan joven que ya no recuerdas haberlas aprendido. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no termina con Hurrem ni con Maidebran. El siguiente capítulo tiene el nombre de otro hombre. El mejor amigo de Solimán. El hombre que lo sabía todo, que había estado presente en cada decisión, en cada secreto, en cada momento en que el palacio mostró su verdadera cara. Ibrahim Pasa. Y murió por eso. Nos vemos ahí.